Bueno, buenas a todas y a todos de nuevo. Lo que os voy a contar es un proyecto que está en marcha, que tiene un recorrido interesante y que es un proyecto en el que estamos encantadísimos de colaborar por todo lo que significa. Como veis ahí, YourSite es el nombre que tiene el proyecto. Y detrás de él viene realmente lo importante. Se trata de poner en marcha una herramienta para identificar injusticias sociales y ambientales en Iberoamérica. Forma parte de los proyectos que financia la red CITEC, que es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Ahí tenéis todas las banderitas de todos los países que están incluidos en este tipo de redes. Y principalmente lo que financia es el contacto entre investigadores, algunas jornadas, viajes, publicaciones, pero no financia desarrollo. O sea, que toda esa parte que vamos a contar la va a poner en este caso la Asociación Geovesig. Bueno, el proyecto ha tenido cierta relevancia, ya ha salido en medios de comunicación, tanto portugueses como españoles, y os voy a contar lo primero en qué consiste esta red. Bueno, la red YourSite, que es el acrónimo de Justicia y Sostenibilidad en el Territorio, a través de sistemas de infraestructura de datos espaciales, por un lado, integra socios de 8 países. Ahí tenéis los países: Argentina, Costa Rica, Chile, Brasil, Uruguay, Portugal, México y España. Y lo más interesante de este proyecto es que no vamos a trabajar la gente que venimos del mundo de la información geográfica de manera aislada, sino de hecho vamos a ser complementarios para la parte realmente importante, que es la parte del derecho de las ciencias sociales. Poner juntos a trabajar a abogados, juristas y geomáticos es algo ya de por sí bastante interesante. Bueno, ahí tenéis las universidades que están participando en esta red. No voy a leer todas porque no son muchas. Y en total el número de investigadores aportados son prácticamente de 40. ¿Vale? Ahí tenéis los escudos de todos los que participan, y es bastante interesante. Ya digo que muchas de estas universidades lo que están participando, prácticamente la mayoría, es aportando la parte jurídica. Y a nivel de tecnología, pues hay una empresa brasileira con la que estamos colaborando, que es Geodireito, y la asociación Geovesig. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es promover la justicia territorial y la sostenibilidad de las políticas públicas, cumpliendo los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. ¿Y esto cómo lo vamos a intentar hacer, o cómo vamos a aportar nuestro granito de arena? Porque está claro que nosotros no vamos a ser responsables de las injusticias territoriales que se cometan y que se cometen desgraciadamente de manera bastante habitual. Pues lo que vamos a ir y en lo que estamos trabajando es crear una metodología basada en el uso de las infraestructuras de datos espaciales, del análisis espacial, del uso de la suite Geovesig, para servir de herramienta como apoyo a la toma de decisiones, para promover y fortalecer las políticas públicas y hacer frente pues a esos desafíos que marca los objetivos del desarrollo sostenible a todo tipo: social, ambiental, económico, jurídico y democrático. Y nosotros lo que vamos a aportar principalmente es esas herramientas, esos desarrollos sobre software libre, el formar a todas las entidades implicadas y desarrollar una metodología, transmitir ese conocimiento que permita cruzar información, compararla con toda la parte legislativa, jurídica, y a partir de ahí determinar qué se está produciendo, por qué y qué medidas deberían ser tomadas en cuenta para restituir a los afectados. Es un proyecto que hemos comenzado prácticamente hace poco, este mismo año, tiene un recorrido hasta 2021. Y bueno, lo que nosotros hemos llamado geoderecho al final es esto: el aplicar las tecnologías de información también al ámbito del derecho, mejorar la eficiencia y justicia de todas las políticas que tienen repercusión sobre el territorio, que prácticamente pues son todas y muy variadas, y ahora veréis algunos casos. Hacer un análisis jurídico de los datos territoriales, ambientales y sociales a partir de datos espaciales. Esto es bastante innovador
y de ahí el nombre de geoderecho, y obtener información también sobre injusticias socioambientales que puedan servir como base científica para la adopción o corrección de políticas públicas. Y claro, esto no tiene sentido si no lo aplicamos sobre casos reales, si no vemos que esta metodología que desarrollamos es eficiente, ¿no? Al final, el final de todo esto debería ser una elaboración de principios y recomendaciones para políticas públicas territorialmente más justas, acompañados de herramientas que permitan llevarlo a cabo. Ya se han hecho algunas actividades, se ha lanzado un primer premio internacional abierto a investigadores del mundo académico, ¿vale?, relacionado con este tipo de temáticas, jornadas de divulgación como las que veis ahí, que creo que fueron realizadas en Coimbra, si no me equivoco. El mes que viene tenemos una jornada de trabajo en Montevideo que va a servir además para formar a todos los equipos en las tecnologías de GeoBasic, a todos los equipos de trabajo. Se van a realizar tareas de formación, artículos de divulgación y todo lo que podamos, teniendo en cuenta además que ya digo que el presupuesto para esto es muy limitado y casi depende más del esfuerzo personal que pongamos cada uno de nosotros. ¿Qué casos de estudio? Pues os voy a comentar algunos que ya se han definido. Los casos de estudio en los que vamos a empezar a aplicar es a partir de 2019, ¿de acuerdo? En total van a ser 16 casos específicos, con la idea también de que haya una variedad de determinados casos de estudio y que tengan, pues bueno, distintos puntos de vista, el económico, el ambiental, a la población involucrada. 2 casos por cada país de la red. Estos casos ya de por sí, por los países que estamos hablando, van a ser muy diferentes. Pues por ejemplo en Latinoamérica muchas de las injusticias territoriales tienen que ver con la población indígena, en los cuales pues se hacen a veces actuaciones que pueden tener cierta justificación, pero que al final los afectados son siempre los mismos, ¿no? Análisis de diferentes áreas científicas, como el derecho, la geografía, las tecnologías de la información, las políticas públicas, la ciencia política, la administración pública. Todo esto hay investigadores y expertos relacionados en este proyecto. Y los estudios de caso, pues al final van a ser el test que permita probar pues la eficiencia de estas metodologías y de estas herramientas que pongamos en marcha. Desde el punto de vista geo, que supongo que aquí somos los más, habrá pocos abogados, pues lo que vamos a poner en marcha son soluciones de geomática, tanto en la parte web como en la parte de escritorio como en la parte móvil, personalizadas, adaptadas para este trabajo, para poder estudiar las condiciones básicas de salubridad, condiciones sociales en general, como acceso a medios de transporte, hospitales, educación, al trabajo, el análisis de fenómenos económicos y sociales, ambientales, a veces aparentemente no relacionados entre sí, pero que cuando se visualizan en conjunto pues permiten identificar causas y efectos. ¿Vale? Desde el punto de vista jurídico, pues se está poniendo en marcha pues todo este equipo que está trabajando por un lado, el estudio de derecho comparado para la construcción de un sistema estructurado de criterios de análisis jurídicos de datos territoriales, ambientales y sociales relevantes. Por un lado, tanto a nivel internacional, estudiando las fuentes de derecho internacional, ahí tenéis algunas, Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, diversos criterios de vulnerabilidad en lo referente pues a áreas como salud, vivienda, alimentación, etcétera, relacionados siempre pues condiciones de vida digna de las poblaciones afectadas. Y luego pues por supuesto, aparte de la parte internacional, todos los ordenamientos jurídicos de los 8 estados involucrados, ¿de acuerdo? Pues con criterios muy similares a los anteriores y legislación sobre políticas públicas equivalentes. También con el objetivo de ver las prioridades políticas que se están llevando a cabo, ¿no? para estos casos. Y en relación a la gobernanza, pues lo que se va a estudiar, como hemos comentado ya, son riesgos ambientales, conflictos ambientales, vulnerabilidades sociales relacionadas con todos estos impactos, medidas adoptadas por las autoridades públicas, porque en muchos casos pues puede ser que no haya más remedio que hacer ciertas actuaciones, pero hay que ver si se compensa o no a las poblaciones afectadas y a partir de ahí pues principios y recomendaciones para políticas más justas. Que nos hagan más caso o no, eso ya va a depender poco de nosotros. Os voy a comentar algunos casos de uso que ya se han definido. En España no los he puesto porque estamos barajando varios y no quería decir algo que luego no fuera a ser, pero hay algunos desde muy genéricos relacionados con despoblación de zonas rurales, algunos muy concretos que pudieran estar relacionados, pues por ejemplo, con residuos, ¿de acuerdo?
En Argentina se han definido ya los 2 casos de estudio en los que se va a trabajar y de hecho ya han empezado a hacer trabajo al respecto, que es la cuenca Matanza-Riachuelo, que es una de las cuencas más contaminadas del mundo. Si buscáis en prensa pues vais a encontrar bastantes artículos sobre la misma, que alcanza niveles críticos en los cursos medio y bajo del río y tiene, pues ahí lo veis, consecuencias directas para 5 millones de habitantes. Y luego, por otro lado, veis, esto es un caso muy concreto y uno más genérico, la situación de las comunidades originarias del país en su relación con los bosques nativos que habitan y una serie de leyes que se pueden estar cumpliendo o no en cuanto a la protección de los bosques nativos, que eso tiene que ver con la economía de la zona, con la cultura y con muchos otros factores. En Chile se ha definido uno de los 2 proyectos, también muy interesante, que es la regularización de los predios fiscales en Isla de Pascua, que además pues es un entorno muy turístico, y estudiar pues cómo los cambios del suelo están afectando, intentar poner medidas para mejorar la planificación del crecimiento urbano. En Portugal, pues por lo que me dicen, en este caso no lo conozco tanto, este embalse de Fridao es un tema que se va a poner en marcha, no es un proyecto que está ejecutado y que hay bastante resistencia de las comunidades a que se ponga en marcha. O sea que vamos a estar trabajando también en algún proyecto bastante conflictivo a nivel mediático. En Uruguay, uno de los proyectos que también se ha puesto sobre la mesa es analizar la configuración espacial de los centros de educación media pública en el país, analizar su cobertura, qué centros están quedando desfavorecidos, qué no, por qué. En Costa Rica, un proyecto hidroeléctrico, como veis ahí. Y en México, que quizá tú lo conozcas mejor que yo, la subcuenca del embalse Infernillo Bajo Balsas, que tiene unos 8.000 kilómetros cuadrados, que está ubicada entre los estados de Michoacán y Guerrero, en la desembocadura de ese río. Y bueno, eso es un poco lo que os quería contar y vamos a intentar, como hacemos siempre del proyecto GeoBasic, que no desaparezca el horizonte, que sepamos hacia dónde tenemos que caminar. Muchas gracias.